Buenas tardes. Bueno, siguiendo con la revisión que están haciendo para lo que es el examen del ENAM, a cargo del coordinador, que es el doctor Ciesa. Bueno, el día de hoy vamos a revisar lo que es la parte de traumatología, ¿ya? Bueno, para los que no me conocen o me han visto andando por ahí por el hospital, bueno, yo soy especialista, ¿no?, en traumatología ortopedia acá de esta universidad, con un posgrado en cirugía artroscópica y cirugía de rodilla, asistente de este hospital, coordinador académico y coordinador del área de investigación. ¿Cuál es la idea de hacer esta revisión en traumatología? Si bien hacerle una clase, la traumatología es muy amplia, ¿no? Por eso es que ahora ya hay subespecialidades, ¿no? La traumatología es bien amplia y tratar de hacer la revisión en una clase es un poco complicado, ¿no? Por eso es que el doctor Ciesa consideró algunos temas que sean relevantes para ustedes, ¿no? Teniendo en cuenta las preguntas que le vinieron la pregunta y los temas que le vinieron en el examen del ENAM del año pasado, ¿no? Como ustedes pueden ver, de todas las preguntas, para cirugía le designan un 15%, ¿no?, que son aproximadamente 30 preguntas. Para cirugía general son 15, para traumatología fueron 8, urología 2, oftalmo 2 y otras 3, ¿no? Ahí está otorrino, neuro, tórax, ¿no?, las otras, ¿no?, entre esas 3 preguntas. Y el comportamiento es parecido con el comportamiento de las preguntas del MIR, ¿no? Es para que tengan una idea. Siéntate. ¿Estas preguntas se las dieron antes o ya las tenían antes o recién? Recién. Ya. Ya, ok. Bueno, los temas que mencionó el doctor Ciesa para enfatizar son lo que es fracturas, ¿ya?, lo que es complicaciones y algo de ortopedia, ortopedia infantil, ¿no? Es una fractura de cadera, la puse ahí porque tiene una forma de F, ¿ya? ¿Cómo se define en fractura? Bueno, la definición puede variar, pero en síntesis es la interrupción, ¿no?, de la continuidad ósea, pero lo que tienen que tener en cuenta es tanto ósea y o cartilaginosa, ¿no? Hay un ratito, si quieren conversar afuera, pues ya, después, normal. Interrupción de la continuidad ósea y cartilaginosa, o sea, ruptura en un niño que todavía no tiene el tejido óseo o calcificado, que inicialmente lo tiene como tejido cartilaginoso. La interrupción de ese tejido cartilaginoso también en niños se definiría como una fractura. Y la clasificación grande, una fractura puede ser abierta o puede ser cerrada. La clínica, usted todos la conocen, ¿no? Es básicamente dolor, tumefacción, son signos locales, ¿no? Deformidad e impotencia funcional de acuerdo a la zona de donde se localice la fractura, ¿no? Biomecánicamente se define como es una sobrecarga, ¿no?, única o múltiple de una fuerza sobre el hueso, ¿no? La fractura genera efectos mecánicos y también efectos bioquímicos, que ya lo van a ver. Básicamente lo que se produce es una pérdida, ¿no?, de la continuidad ósea. Va a haber una movilidad patológica porque normalmente no se debe mover esa zona, ese tejido óseo. Va a haber una pérdida del soporte, de la estructura, y eso va a generar dolor, ¿no? Ahí en la imagen pueden ver, es una fractura de calcáneo. Pueden ver, el paciente, bueno, lógicamente tiene dolor, tumefacción y en la zona local, ¿no?
Si tienen preguntas pueden interrumpir, así levantan la mano, no hay problema. Como les mencioné, se produce una interrupción mecánica, pero también básicamente hay una interrupción bioquímica, hay una interrupción de la circulación. En el tejido óseo hay dos tipos de circulación, una circulación que es endóstica y la otra circulación que es perióstica. Ambas se van a interrumpir y van a generar efectos que ya los vamos a ver. Producida la fractura, se van a provocar, como lo dice ahí, reacciones biológicas. Va a haber una resorción ósea. Cuando se produce la fractura, los extremos óseos se necrosan por interrupción de la vascularización y va a haber formación de nuevo tejido, ¿no? De nuevo hueso que se conoce como callo. Esa es la imagen, un esquema de una fractura en la que se puede ver interrumpida la circulación en esa zona. Va a haber un sangrado, se forma un hematoma. El tejido óseo se va a necrosar los extremos, son la parte esas lagunas que quedan, ¿no? Blanquitas. Y inicialmente la primera célula es una pregunta de examen, ¿no? La primera célula que empieza a incidir en la etapa inicial de la fractura es el osteoclasto, ¿no? El osteoclasto lo que va a hacer es remodelar los extremos óseos necrosados. Clásicamente se define la consolidación de una fractura en 4 etapas, ¿no? Que son la etapa inflamatoria, la etapa de callo blando, callo duro y de remodelación, ¿no? Es una tras otra. En resumen, las características de cada etapa, ¿no? Que normalmente eso es lo que preguntan en los exámenes, ¿no? La etapa inflamatoria dura en promedio 1 semana, se caracteriza por un hematoma, hay una vasodilatación, hay un sangrado, va a haber presencia de elementos vasoformadores y lo que les mencioné, ¿no? Los osteoclastos van a reabsorber el hueso necrosado, ¿no? La segunda etapa, la etapa de callo blando, dura aproximadamente 3 semanas, hay un aumento de la vascularización y lo que caracteriza es que en esta etapa se va a dar estabilidad a la fractura y se va a ir reemplazando, el tejido fibroso va a ir reemplazando al hematoma, ¿no? La tercera etapa es la de callo duro, aproximadamente 3 a 4 meses después de la fractura, y lo que se va a caracterizar es que el tejido fibroso va siendo reemplazado por tejido calcificado, ¿no? La última etapa es la etapa de remodelación, que dura meses a varios años, ¿no? Los encargados de remodelar el hueso son también los osteoclastos, que tienen el código genético de cómo era esa estructura ósea y van a tratar de remodelarla a cómo era inicialmente, ¿no? En esta etapa C, lo que se caracteriza es que va a haber una recanalización de la cavidad medular. Si ustedes recuerdan, histológicamente el hueso maduro, ¿cuál es la unidad funcional del tejido óseo? ¿Recuerdan? La unidad funcional, como del riñón es el nefrón, del hueso es, ¿cuál? ¿El osteocito? No, es el osteón, ¿no? O la osteona, ¿no? La osteona está formado en el centro hay un canal donde está el vaso sanguíneo y están los osteocitos alrededor, ¿no? Todo ese conjunto forma el osteón, ¿no? A ver si ven en la primera pregunta que tienen, dice, una de las funciones de la primera fase de la consolidación de la fractura es, ¿ahí cuál creen? ¿Ahí cuál creen que es la respuesta? La respuesta es la E, ¿no? Es quimiotaxis. Producida la fractura, en la etapa inflamatoria va a haber quimiotaxis
la quimiotaxis va a hacer que migren fibras elásticas, fibras colágenas y células inflamatorias y mediadores que ya poco a poco se los voy a ir mencionando. ¿Cuál es otras preguntas donde hacen énfasis en las preguntas de examen? Siempre, tratan de agarrarlos entre diferencias, entre consolidación primaria y consolidación secundaria. Cuando se da, producir una fractura, puede seguir esa consolidación puede seguir dos rutas, ¿no? Una consolidación primaria o una secundaria. Para que sepan, la consolidación primaria se conoce también como endóstica, ¿ya? Y para que se dé una consolidación primaria, necesariamente ese paciente tiene que haber sido operado, ¿ya? Tiene que haber sido intervenido quirúrgicamente y haberse realizado una fijación rígida, como dice ahí, con una placa, ¿no? O otras formas de comprimir la fractura, ¿no? Y lo que caracteriza a este tipo de consolidación es que no hay forma de callo, no hay evidencia de callo óseo, ¿no? Es mínimo, o sea, casi despreciable, ¿no? Entonces, consolidación primaria la denominan también consolidación per-priman, consolidación endóstica, y se caracteriza por el paciente es operado, ¿no? Se le coloca una fijación rígida y no hay presencia de callo óseo, ¿no? Es una fractura de peroné, una luxofractura, ¿no? Pueden apreciar ahí el astrágalo, se ha luxado con respecto al plafón tibial. Hay una fractura de peroné, una fractura en esta zona, ¿ya? Este paciente ha sido operado, ¿no? Se le coloca una placa y una fijación rígida y consolida esta fractura, no hay presencia de callo, ¿no? Ese es un tipo de consolidación primaria, ¿no? Hay una reducción anatómica, no hay movimiento en el foco de la fractura y no hay evidencia de callo, ¿no? Esas son las características de este tipo de consolidación, ¿no? La consolidación secundaria es la típica consolidación en la que mencionamos las 4 etapas, ¿no? Inflamatoria o la de hematoma, callo blando, callo duro y remodelación, ¿no? La consolidación secundaria es el tipo de consolidación más frecuente, ¿no? Se conoce también como consolidación perióstica y es la consolidación que se produce cuando a un paciente le colocas un yeso, una fijación externa o un clavo endomedular. O sea, ¿qué es lo que tiene que producir para que se dé este tipo de consolidación? Tiene que haber movimiento en el foco de fractura. Si el foco de fractura es fijado en forma rígida, consolidación primaria. Si ese foco se va a mover, consolidación secundaria, ¿ya? Eso siempre les preguntan. Un ejemplo, una fractura lisiaria, un niño que es manejado en forma ortopédica, se le coloca una tracción y ustedes ven la formación de un callo, ¿no? Callo grosero. Entonces, se caracteriza este tipo de consolidación, ¿por qué? Bueno, es el tipo más frecuente. Movilidad en el foco de la fractura, esa fractura normalmente hay un movimiento, por eso se genera este callo óseo y lógicamente no hay formación de callos, ¿no? Esas son las características de la consolidación secundaria. En la consolidación secundaria, recuerden, al paciente se lo puede operar, pero la fijación no es rígida, ¿no? Hay una fijación que es relativamente móvil, ¿no? Un ejemplo es una fijación externa, un clavo endomedular o un yeso. Esos 3 tipos de tratamiento te llevan a una consolidación secundaria, ¿no? Con formación de callo. Para que a veces le preguntan cuáles son los mediadores que actúan en cada fase de la consolidación, beta y el factor de crecimiento derivado de plaquetas, ¿no? La formación de callo es dependiente de oxígeno. Si el oxígeno disminuye, se genera la osificación endocondral, y si el oxígeno aumenta, la osificación endomembranosa, ¿no? Con los tipos celulares que ahí ven. En la osificación del callo, la célula que interviene, la célula primordial es el condocito hipertrófico, que genera esas enzimas, y en la remodelación, el hueso va a recuperar la estructura que tenía inicialmente,
la estructura de las unidades funcionales que son el osteón, siguiendo la ley de Wolff, ¿no? Eso siempre preguntan, ¿no? La ley de Wolff en lo que es remodelación. Esta es una... Dicen que los perros se parecen a su dueño, ¿no? ¿Quién creen que es su dueño de esos perritos? Ahí está Ronaldinho. Esa es la segunda pregunta. A ver, de los siguientes factores dice, ¿cuál es el único que promueve la consolidación y no la inhibe? Ahí, ¿cuál creen que es la respuesta? ¿Cuál? La calcitonina, ¿no? La calcitonina producida por la tiroides, la función que ejerce sobre el tejido óseo es inhibe al osteoclasto, ¿no? Entonces el osteoclasto no va a poder en ciertas zonas remodelar, no va a poder remodelar, generar desmineralización del tejido óseo y por lo tanto no va a inhibido el osteoclasto, ¿no? Se va a promover la consolidación. ¿Quiénes promueven la consolidación? Hormonas, hormonas de crecimiento, insulina, esteroides, hormonas tiroideas, la calcitonina, vitaminas A, D, factores de crecimiento que ya mencionamos, factores físicos, ejercicio, ultrasonido, ¿no? Y oxígeno. Oxígeno a alta presión también promueve la consolidación. Esta es la otra pregunta. Indique cuál de los siguientes fármacos inhibe la osteogénesis en una fractura. Ahí, ¿cuál creen que es la respuesta? Ahí la respuesta es indometacina. Para que recuerden, todos los AINES inhiben la consolidación, ¿no? Factores que dificultan la consolidación, ¿no? Indometacina, alteraciones endocrinas, eso siempre les van a preguntar, ¿no? Diabetes por la microangiopatía que genera, déficit de hormona de crecimiento, corticoides, factores físicos, distracción es separación de una fractura, ¿no? O sea, que separen a ambos extremos óseos. Si el oxígeno genera consolidación, la hipoxia lógicamente va a inhibirla, ¿no? Malnutrición como cofactor que va a interrumpir, bueno, en todo proceso. Lógicamente infección, tratamiento con citostáticos y en algunos casos pacientes que sufren de enervación, ¿no? Alteraciones de la consolidación, hay varias alteraciones, ¿no? Pero las que generalmente, les pueden preguntar es alteraciones del proceso de consolidación. Y básicamente, para que si una fractura no consolida, ¿no? Si una fractura no consolida, o hay retardo de la consolidación, se habla de retardo de la consolidación cuando la fractura pasada los 6 meses no hay evidencia de consolidación, ese es retardo de consolidación. Y si se habla de ausencia de consolidación, básicamente de dos tipos, ¿no? Pseudoartrosis o ausencia de consolidación, que es lo mismo, puede ser hipertrófica, atrófica, o si hay pérdida de un segmento óseo, se habla de defecto óseo, ¿no? ¿Qué tal tiene? ¿Cuál es eso siempre la diferencia entre una pseudoartrosis hipertrófica y atrófica, ¿no? Para que tengan claro, en la consolidación hipertrófica, lo que falta
es estabilidad, darle estabilidad a esa fractura, ¿no? Y en la pseudoartrosis atrófica, lo que falta es darle sustrato, ¿no? Hay que darle normalmente hay que darle injerto óseo, ¿no? Entonces la hipertrófica se caracteriza porque hay buena vascularidad, por eso es que se forma un tejido óseo grosero, hay una falla mecánica, le falta estabilidad y generalmente no amerita este tipo de pseudoartrosis, en el tratamiento no amerita injerto óseo, ¿no? A diferencia de la atrófica, que sí va a ameritar en el manejo injerto óseo. Esa es la otra pregunta. Dice, un joven le consulta, ¿no?, acerca de la evolución de su fractura diaficiaria de tibia, que está siendo tratada con un yeso, ¿no? En las radiografías usted observa una pseudoartrosis en pata de elefante. Debe advertirle que... ¿Ahí cuál marcamos la respuesta? ¿Ahí cuál creen que es la respuesta? 4. Si es la pseudoartrosis en pata de elefante es la pseudoartrosis ¿cuál? La hipertrófica es la hipertrófica, ¿no? Entonces, a la hipertrófica, ¿qué le falta? Darle estabilidad, ¿no? Entonces, el manejo, dice, ¿no?, el enclavado intramedular a foco cerrado puede ser una buena solución, sí. Dice, a ver, vamos viendo por qué no pueden ser las otras, ¿no? Necesita varios meses más de inmovilización con yeso. Si está con yeso, le falta darle soporte, ¿no? Por eso es que ha hecho pseudoartrosis. La cirugía con abordaje directo es imprescindible. No, o sea, tiene buena vascularización, ¿no? No necesita un abordaje directo. ¿Necesita aporte, injerto óseo? Tampoco, ¿no? La que necesita injerto óseo es la atrófica. Y la 5 dice, tiene que deambular con apoyo completo en la extremidad para favorecer la consolidación. No, lo que necesitas es darle estabilidad, ¿no? No generar más movimiento. Ese es el manejo en el caso, ¿no?, que sería el enclavado endomedular en el caso de una pseudoartrosis hipertrófica, ¿no? Esa es la otra pregunta, mujer. 82 años, diabetes, artritis reumatoide en tratamiento, sufre accidente de tránsito y le genera una fractura cerrada espiroidea de húmero, ¿no?, que es tratada con un yeso. Tras 6 meses de seguimiento, no se aprecian en las radiografías puentes óseos, ¿no? Ya te está diciendo, 6 meses, no hay callo, ¿qué están pensando? Un retardo de consolidación, ¿no? No se aprecian las radiografías puentes óseos, los extremos se muestran afilados, o sea, no hay callo óseo, con una imagen capsular a su alrededor, les está hablando de pseudoartrosis. En la exploración hay movilidad del foco, no duele, señale la respuesta falsa. Ahí, ¿cuál creen que es la respuesta? Se trata de una pseudoartrosis hipertrófica que requiere estabilización quirúrgica con aporte injerto, ¿no? O sea, se está hablando que no hay callo, no hay presencia de callo óseo. Lógicamente, pseudoartrosis hipertrófica no sería, ¿no? Vamos viendo las otras. Dice, probablemente se trata de ausencia de consolidación, sí, no hay callo. El tratamiento consiste en reducción abierta y osteosíntesis con aporte de injerto, sí, es una pseudoartrosis atrófica, ¿no? Se trata de una pseudoartrosis atrófica, la 3 igual. Y administración exógena de corticoides puede haber influido, claro, es un paciente con artritis reumatoide, probablemente está recibiendo corticoides y eso es un factor que inhibe la consolidación, ¿no?
Eso sería el gráfico siguiente, una fractura sería el número y ese sería el manejo, ¿no? Actualmente les están preguntando también sobre injertos y características de los injertos óseos. Son tres características que tienen todo injerto, ¿no? Osteogénico, osteoinductor y osteoconductor. El único injerto que tiene esas tres características es el autoinjerto, ¿no? El injerto que es extraído de uno mismo, ¿no? Zonas donde generalmente se extrae el injerto: cresta ilíaca, peroné, meseta tibial o olecranon, ¿no? A ver, en la siguiente pregunta dice, de entre las siguientes fracturas, ¿en cuál está indicado el tratamiento ortopédico? O sea, a ver, dime. Ya. ¿Ahí cuál sería la respuesta? Las propiedades del aloinjerto óseo son, excepto, dice. El aloinjerto es el injerto de cadáver. Aloinjerto. El autoinjerto es el injerto de uno mismo. Entonces, todas esas propiedades las tiene el autoinjerto. Pero el aloinjerto, ¿qué propiedad no tendría? Si ese injerto de cadáver no va a tener células que sean osteogénicas. Entonces, la respuesta ahí es el aloinjerto. Las propiedades del aloinjerto son todas menos el aloinjerto no es osteogénico, ¿no? Osteogénico significa que tiene células que van a generar tejidos colocados en el sitio de la fractura. A ver, de esta pregunta dice, de entre las siguientes fracturas, ¿en cuál está indicado el tratamiento ortopédico? El tratamiento ortopédico es que no se va a operar, manejo conservador. ¿Ahí cuál creen que es la respuesta? Fractura de cadera, que es la pertrocantérica. ¿Se opera o no? ¿Qué han visto? Normalmente se operan. Fractura de tibia sin desplazar, con un síndrome compartimental. Si te hablan de síndrome compartimental, ya es una emergencia, ¿no? Tiene que operarse. Fractura de diáfisis humeral asociada a fractura de cúbito y radio. Codo flotante, lógicamente tiene que operarse. Ausencia de consolidación del escafoides. Está hablando de pseudoartrosis, ¿no? Tiene que operarse. Fractura de tercio medio de clavícula desplazada, ¿no? La fractura de clavícula de tercio medio es la fractura que generalmente va bien con manejo conservador. Entonces ahí la respuesta sería la 5. El manejo conservador en estas fracturas generalmente es el vendaje en 8, ¿no? Que han visto que se coloca en emergencia. ¿Cómo es el tratamiento conservador de las fracturas, ¿no? Depende en dónde esté localizada, ¿no? Si es una fractura costal, básicamente con reposo es suficiente. Cuando son fracturas de falanges, se habla de sindactilización, que es unir con el dedo vecino, el dedo que está sano, ¿no? Mediante un ferulaje, una venda. Se puede colocar férulas, corsés, yesos en estas fracturas, ¿no? Vértebras, húmero, las que van bien con manejo conservador, ¿no? Vértebras, húmero que no estén desplazadas, muñeca, fracturas pediátricas y clavícula, ¿no? En la fractura de cadera inicialmente se utiliza tracción cutánea y en niños va bien con tracción esquelética, ¿no? Que generalmente es el manejo en definitivo, ¿no? Es un ejemplo de cómo se coloca una tracción esquelética en un niño.
A ver, esta pregunta. Señale cuál de las siguientes fracturas es con mayor probabilidad subsidiaria de tratamiento quirúrgico. O sea, ¿cuál de estas creen ustedes que debería operarse? ¿Ahí cuál creen que es la respuesta? Para los internos de Huaral, la respuesta de las 6 es: las propiedades del aloinjerto óseo son excepto es osteogénico. ¿Y ahí cuál sería la respuesta? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué número? 4. No. No. Siempre cuando ustedes vean sinónimo de fractura abierta o fractura expuesta, generalmente es sinónimo de manejo quirúrgico, ¿no? Y fractura expuesta en emergencias es sinónimo de manejo quirúrgico, y fractura expuesta es sinónimo de fijación externa, generalmente, ¿ya? Fractura expuesta, tratamiento quirúrgico y fijación externa. Es un ejemplo de fractura expuesta de tibia, ahí pueden ver la foto. Y esa sería la radiografía, ¿no? ¿Cuáles son las fracturas que generalmente tienen indicación quirúrgica, ¿no? Cada hueso tiene su indicación quirúrgica, pero en forma general, para que ustedes sepan, toda fractura intraarticular debe operarse. Fractura abierta, ya les mencioné, sinónimo de cirugía, sinónimo de fijación externa. Toda fractura que tenga lesión vascular o nerviosa es tributaria de manejo quirúrgico también. Síndrome compartimental, sinónimo de cirugía. En un paciente politraumatizado que tiene una fractura, es el diagnóstico de politraumatizado implica estabilizar esa fractura del paciente. Un paciente politraumatizado que está postrado, generalmente no le vas a poder dar un manejo conservador, ¿no? El paciente generalmente no sabemos cuánto tiempo puede estar en la posición en decúbito, y el manejo conservador sería sería difícil de manejarlo, ¿no? Extremidad flotante, lo que mencionaron, codo flotante, rodilla flotante, hombro flotante. Flotante en una articulación implica fractura superior e inferior. Por ejemplo, si es en el codo, es fractura de cúbito y radio de húmero, ¿no? Si es en rodilla flotante es sinónimo de fractura en el fémur y fractura en la tibia. Cuando ustedes escuchen una articulación flotante, sinónimo de cirugía. Reincorporación temprana. Esto habla de los pacientes deportistas, pero de deportistas de alta demanda, ¿no? Deportistas que generalmente requieren manejo quirúrgico rápido. Por ejemplo, un futbolista profesional que se dedica a eso. Normalmente no le puedes dar un manejo conservador porque eso implica que esté con yeso, por ejemplo, 3, 4 meses, ¿no? Ese paciente lo tienes que operar porque ese paciente, por la actividad que realiza, depende, ¿no? Depende de esa actividad, ¿no? Fractura patológica asociada. Toda fractura patológica, por ejemplo, fractura producida por una metástasis de un sea no primario óseo, normalmente requiere manejo quirúrgico. Y todo paciente que ha sido sometido a un manejo conservador y que ha fracasado tiene indicación de manejo quirúrgico, ¿no? Esta pregunta, varón de 22 años que ha sufrido una fractura transversa cerrada de tercio medio de fémur, ¿cuál sería la conducta? Joven, fractura
transversa, te dicen de fémur. ¿Cuál sería la conducta terapéutica? ¿Ahí cuál creen que es la respuesta? Acuérdense, fractura abierta es sinónimo de fijación externa. ¿Ya? ¿Cómo? En la 5. Ese es manejo conservador, ¿no? Extracción esquelética. Seguida, tratamiento funcional es la rehabilitación, ¿no? O sea, el paciente no lo operas, manejo conservador y después terapia, ¿no? Vamos viendo, mira. Esa no sería, ¿no? Es manejo conservador, no, paciente joven, no lo puedes postrar, ¿no? La 4, osteosíntesis con injerto óseo. Si es una fractura cerrada, le pondrían injerto, no requiere injerto óseo, ¿no? Osteosíntesis con fijador externo, es una fractura cerrada, ¿no? Tampoco no amerita fijación externa, no es una fractura expuesta. Me quedo con la 1 y con la 2. Osteosíntesis con placa y tornillos. Para colocarle una placa implica al paciente hacerle una cirugía amplia y colocarle un clavo intramedular, eso implica una osteosíntesis, una cirugía con mínimo abordaje, ¿no? Entre las dos, idealmente, cuando ustedes escuchen fractura cerrada es sinónimo de enclavado intramedular, ¿ya? Fractura cerrada, un paciente que no tiene comorbilidades, clavo intramedular, ¿ya? ¿Cómo se lleva a cabo el tratamiento quirúrgico? Son múltiples métodos, ¿no? Pero para que tengan una idea, así en su cinta, la fijación interna puede ser en niños, en pediátricos, se utilizan clavos que se conocen como clavos Kirchner, son clavos pequeños. En fracturas, en huesos sesamoideos, en huesos que actúan como poleas, como es la función de la rótula y el olecrano. La función de la rótula, ¿cuál es? Servir puede ser en niños, en pediátricos, se utilizan clavos que se conocen como clavos Kirchner, son clavos pequeños. En fracturas, en huesos sesamoideos, en huesos que actúan como poleas, como es la función de la rótula y el olecrano. La función de la rótula, ¿cuál es? Servir de polea para la función del cuádriceps, ¿no? Que permite la extensión de la pierna sobre el muslo. Y la fractura de olecrano es donde se va a insertar el tríceps, ¿no? Para extender el antebrazo sobre el brazo. Esas fracturas, recuerden, fracturas en huesos sesamoideos, en fracturas de mecanismo extensor, siempre banda de tensión, ¿ya? Fracturas articulares, sinónimos de placa y tornillos. Fracturas diaficiarias, clavo endomedular, ¿ya? Húmero, fémur, tibia también. Fracturas abiertas o fracturas infectadas, fijación externa, ¿ya? Paciente con osteomielitis, paciente con una fractura expuesta, fijación externa. Y pacientes ancianos para traumatología son pacientes mayores de 70 años y pacientes con artrosis van a reemplazo articular, ¿no? A artroplastía. Esos son los ejemplos, ¿no? Plaquitornillos, enclavado endomedular, banda de tensión, es una fractura de rótula, enclavado endomedular en una fractura de tibia. Hay un ejemplo de una fractura expuesta de fémur distal, manejado con un fijador externo. Recuerden, una fractura expuesta, sinónimo de fijación externa. Complicaciones de la fractura. Complicaciones de la fractura pueden ser propias de la fractura o debida a la inmovilización de ese paciente. Las complicaciones que generalmente puede presentar una fractura son que se exponga, la fractura abierta, síndrome compartimental, que es una emergencia, necrosis isquémica o vascular por interrupción de la circulación,
síndrome de dolor regional complejo, que es un cuadro en la cual va a haber alteraciones tróficas, alteraciones circulatorias, ya van a ver un ejemplo, y síndrome de embolia grasa, más que todo relacionado a fracturas, fracturas de diaficiarias de huesos largos, por ejemplo, fractura de fémur. A ver esa pregunta, dice, ¿en cuál de las siguientes situaciones no debe practicarse fijación interna de una fractura? Bueno, fractura expuesta, fractura infectada es sinónimo de fijación externa, ¿no? Lo que siempre le preguntan es la clasificación de Gustilo para fracturas expuestas, ¿no? La clasificación de Gustilo involucra partes blandas, involucra mecanismo de la fractura y involucra contaminación y tamaño de la herida. Y es como así lo clasifica en 3 tipos. La de tipo 1 es una herida que mide menos de 1 centímetro. Normalmente es una fractura no contaminada, se considera limpia. La perforación es de adentro hacia afuera, es decir, el hueso produce la lesión en la parte blanda. La lesión es escasa, ¿no? La lesión en parte blanda es escasa, no hay mayor daño en partes blandas. Y se ven fracturas simples, ¿no? Fracturas simples, transversas, oblicuas, ¿no? Eso ya es de acuerdo al tipo, al trazo de fractura, ¿no? Pero acuerden, tipo 1 es una fractura limpia, mecanismo de baja energía, un paciente que se cae, ¿no? Y la herida menos de 1 centímetro, ¿no? Ese es el tipo 1. El tipo 2 es una herida mayor de 1 centímetro, en algunos textos dicen de 1 a 10 centímetros, ¿ya? Hay contaminación moderada, ¿ya? Y hay daño de partes blandas que generalmente es de daño moderado, ¿no? Entonces, para que recuerden, el tipo 2 es de 1, si van a ver el tamaño de la herida, es de 1 a 10 centímetros, es moderadamente contaminada y por el mecanismo de energía es un mecanismo de moderada energía, por ejemplo, un accidente de tránsito. Entonces, el típico paciente que llega con una fractura expuesta de tibia, que chocó, estaba en una moto lineal, choca contra algo, ustedes observan normalmente la herida es en 3 o 4 centímetros, si ven expuesta la tibia, ese es el ejemplo típico de una fractura de tipo 2 de la clasificación de Gustilo, ¿no? La de tipo 3 es alta energía. Tipo 3 es, por ejemplo, accidente de tránsito en una vía de alta velocidad, caída pues de un 4º, 5º piso, fracturas por bala, son fracturas de tercer grado, ¿no? Hay lesión extensa de tejidos blandos y se puede subclasificar en A, B y C. La C es la que generalmente les preguntan, es donde hay una lesión arterial de una arteria principal de esa extremidad que requiere reparación. Ese es el tipo 3C de Gustilo. La A y la B, la diferencia es que en el tipo A la lesión de los tejidos blandos no provoca pérdida de esos tejidos. En el tipo B sí hay pérdida de tejido, por eso generalmente los pacientes en el tipo B requieren de colgajo, requieren de cirugía reconstructiva, ¿no? Entonces, en síntesis, tipo 3 es alta energía, contaminada, si es por tamaño de la herida es más de 10 centímetros, A, B y C, lesión arterial que requiere ser reparada, y ahí B es A, no hay pérdida de tejidos blandos, y la B es pérdida de tejidos blandos que requiere injerto, ¿no? Es un paciente de emergencia con una fractura expuesta de tercer grado, ¿no? Con lesión de la arteria tibial posterior, ¿no? Generalmente esos pacientes deben ir a una revascularización y si fracasa ya van a una amputación, ¿no? En el manejo de las fracturas expuestas, bueno, según la ATLS, darle el soporte vital que requiere todo paciente se considera como un paciente politraumatizado, que generalmente es la causa.
En emergencia, cubrirle con, como dice ahí, gasas, inmovilización inicial con una férula puede ser, antibióticos, analgésicos, no torniquete, y el manejo quirúrgico debe, toda paciente con fractura expuesta es manejo quirúrgico, ¿no? En lo que es el manejo antibiótico, lo que refieren es en el tipo 1, una cefalosporina de primera generación, y en el tipo 2 y 3, cubrir una infección mixta, ¿no? Una infección mixta, perdón. Una fractura expuesta de tercer grado de fémur distal con interrupción de la circulación, ahí la arteria femoral, el paciente fue a amputación, ¿no? Lo que también les preguntan es la escala de MES que se utiliza en para responder a esta pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál sería la actitud más apropiada de un paciente de 55 años? Están señalados los puntos que toma esa escala, ¿no? Una es la edad, 55 años, tras un accidente de tránsito, ¿no? Alta energía, presenta una fractura abierta de tibia de 10 horas de evolución, el tiempo también es otro factor, una herida de 5 centímetros que deja el hueso expuesto, en cuya exploración se objetiva, dice, lesión del nervio tibial posterior y ausencia de pulsos pedio y tibial posterior. ¿Cuál creen que sería la actitud más apropiada? Reducción abierta, lo operan, limpieza de la herida, lavado de la herida, suturar los vasos y nervios comprometidos, fijación externa y cobertura de partes blandas y amputación por debajo de la rodilla, ¿no? En esta pregunta lo que quieren que utilicen es la escala de MES, por eso es que les están poniendo, cuando les pongan edad, cuando les pongan tiempo de evolución, cuando les pongan lesión de estructuras neurovasculares, quieren que respondan con la escala de MES. Ahí la respuesta es amputación por debajo de la rodilla. ¿Por qué? La escala de MES o el Maglet, ¿no? Extremity Severity Score System, es un score que se utiliza para definir si un paciente en trauma en una extremidad es tributario o no de amputación. Un puntaje de 7 o más implica ese paciente es tributario de amputación, ¿ya? Son cuatro puntos que toma esta escala. Para que recuerden, M, si lo clasifican como MES, M sería la magnitud, si es de energía, si es baja energía, mediana energía, alta o muy alta, ¿no? En este caso, que fue un accidente de tránsito, lo consideran como mediana energía. La isquemia de las extremidades, ahí le van a dar las características, ¿no? En el ejemplo decían que el paciente tenía una extremidad fría, ¿no? No había ausencia de pulsos, había ausencia de lesión del nervio, por lo tanto el paciente se torna no insensible, va a haber adormecimiento, pues es un puntaje 3. No acá no mencionaron la presión del paciente, ¿no? Pero si ustedes suman esos 3, van a ver que pasa de 7. La edad, si es menor de 30, 0, de 30 a 50, 1, el paciente tiene 55 años, 2 puntos, ¿no? Si esto en lo que es isquemia, si el paciente tiene más de 6 horas, se duplica ese puntaje. Entonces el paciente ahí tiene 3 por 2, 6, y 2, 8, y 2, 10. Ya no necesitas tener el dato de la presión arterial, ¿no? El paciente tiene 10 puntos, es tributario de amputación, ¿no? Un paciente que vino acá de emergencia, ¿no? Como pueden ver las sábanas del hospital, ¿no? Una fractura expuesta bilateral por un accidente de tránsito de ambos tobillos. Es un varón de 12 años. Generalmente los niños son los que responden mejor al manejo quirúrgico, ¿no? Lógicamente una fractura expuesta va a presentar daño de las partes blandas, pero manejado con curaciones e injerto óseo, esa es la evolución del paciente, ¿no?
A ver, esa pregunta dice, paciente de 27 años con una fractura de tibia proximal abierta, lesión vascular sufrida en un accidente de tránsito, acude a las 6 horas. El paciente es intervenido de urgencia, ¿ya? Realizándose sutura de la arteria principal, que está bien, y fijación externa, es una fractura expuesta, está bien el manejo, fijación externa, con limpieza y aproximación de los bordes. Aproximación de los bordes es cierre de la herida. El paciente desarrolla progresivamente, dice, unas horas más tarde, palidez, dolor intenso en la cara posterior de la pierna, que aumenta con la extensión pasiva de los dedos. El pulso perio y el tibial posterior es débil. ¿De qué están hablando? De síndrome compartimental, ¿no? Entonces, las respuestas, ¿cuál creen que sería la respuesta ahí? Se trataría, ¿pudiese ser una trombosis arterial? Si hubiese una trombosis arterial no habría pulsos, ¿no? El paciente tiene pulsos disminuidos, eso aleja un poco. 2, la anastomosis arterial no ha funcionado, dice, debiendo reintervenirse al paciente. Igual, ¿no? Si no hubiese funcionado, el paciente no tendría pulsos débiles, ¿no? 3, el paciente puede requerir la realización urgente de fasciotomías. Esa puede ser la respuesta. 4, la medición de la presión intracompartimental no aportará ningún dato valorable en este paciente. Y de confirmarse el diagnóstico de síndrome compartimental, probablemente el tratamiento de la fractura va a ser conservador. Síndrome compartimental no es sinónimo de manejo conservador. Entonces ahí la respuesta es la C, la 3, perdón. Siempre fractura expuesta, manejada, fractura expuesta de tercer grado, en la que hay reparación vascular, siempre debe hacerse fasciotomía profiláctica. ¿Por qué? El paciente cuando inicialmente hay una isquemia producida por la lesión vascular, a ese paciente tú le vas a reparar la arteria. El paciente, luego de reperfundir esa zona, esa extremidad que no había sido irrigada, hace un cuadro clínico que se conoce como síndrome de reperfusión, en el cual va a haber edema, va a haber aumento de volumen y es un factor de riesgo, es un factor de riesgo muy alto para que el paciente haga síndrome compartimental. Por eso, cuando ustedes vean que se hace una reparación vascular, siempre se hace fasciotomía profiláctica, ¿no? En este caso, no se hizo fasciotomía, por eso es que la respuesta es que el paciente requiere urgente realizar una fasciotomía, ¿no? Estamos revisando así tópicos así someramente, ¿no? Si tienen preguntas más más específicas, la pueden hacer, no hay ningún problema. Síndrome compartimental es aumento de la presión dentro de un compartimento, ¿no? Los mecanismos, ahí es según el caso que mencionamos, ¿no? Reperfusión, ¿no? Datos que les puede servir a ustedes en sitios donde se puede medir la presión intracompartimental, una presión mayor de 30 milímetros de mercurio, con clínica el paciente, pueden diagnosticar síndrome compartimental. Una presión mayor de 40 y es diagnóstico ya de presión intracompartimental, ¿no? Diagnóstico de síndrome compartimental, ¿no? ¿Por qué se da en el síndrome compartimental? Como dice ahí, incremento de volumen de un espacio cerrado, por ejemplo, en la pierna o en una extremidad. Generalmente la aponeurosis es un tejido que no es
que no es muy elástico, que no es expandible. Entonces, un incremento de volumen, un sangrado, una hemorragia puede llevar a síndrome compartimental, una hemorragia, edema posisquémicos o reperfusión, lo que mencionamos, y una fístula arteriovenosa en un paciente, por ejemplo, que se dializa, el daño en esa fístula puede provocar sangrado y puede llevar a un síndrome compartimental. Eso es en los casos en los que hay incremento del volumen en un espacio cerrado, pero también puede disminuir el tamaño en ese espacio. Por ejemplo, un yeso mal colocado puede llevar a un síndrome compartimental, un vendaje constrictivo, un vendaje elástico colocado con mucha fuerza puede llevar a un síndrome compartimental. En casos en los que se utilizan ropas neumáticas y en cierres de defectos faciales, por ejemplo, en el caso de este paciente que decía que se había cerrado la herida, ¿no? Otro caso frecuente de síndrome compartimental es en pacientes que hacen quemaduras y que hacen retracción de la piel, no hacen cicatrices retráctiles, también pueden llevar a síndrome compartimental. La diferencia de presión es la presión arterial media menos la presión del compartimento, ¿no? Para tener la diferencia de esa presión. Y ustedes saben, la presión arterial media es la diastólica más el tercio de la presión sistólica. A ver, esa pregunta, de los signos siguientes, dice, ¿cuál es el más precoz? Eso también preguntan, ¿no? ¿Cuál es el primer signo en aparecer y cuál es el último en un síndrome compartimental? ¿Cuál creen que es el primero ahí? ¿Cuál? Debilidad muscular. La 3, dolor intenso. El paciente cuando desarrolla un síndrome compartimental, ¿ya? El primer signo que presenta es, como dice ahí, como dice la 3. Pero a veces le ponen esta pregunta, dentro de las respuestas le ponen estiramiento activo muscular. Cuando es activo es incorrecto, ¿no? Activo es que el paciente produce ese movimiento. Pasivo es que uno al examinar realiza el movimiento. El primer signo en aparecer es dolor al movimiento pasivo. Uno estimula ese movimiento. Y en el síndrome en compartimental típico, que es en fracturas en la pierna, fracturas de tibia, es la movilización de los dedos, ¿no? La extensión digital produce dolor. El segundo signo en aparecer es la parestesia. Aumenta la presión, va a comprimir inicialmente la inervación, que es superficial, el paciente va a presentar parestesias, continúa el aumento de presión, se va a comprimir la inervación profunda, que es motor, el paciente va a presentar paresia, que sería el otro signo. Si continúa el aumento de la presión, va a producir obstrucción o disminución del flujo sanguíneo, el paciente va a presentar palidez y el último signo en aparecer es la ausencia de pulsos, ¿no? Esas son las 5 P's que normalmente las conocen. Y cuando les pregunten cuáles son las 6 P's, la otra P sería presión, ¿no? Que no la consideran en la cronología. La clínica es, como dice ahí, es un dolor que generalmente es mayor al esperado, ¿no? Por el tipo de lesión. El dolor no cede con analgésicos. A veces en emergencia le ponen analgésicos, pero el dolor no cede. No mejora tras colocar una inmovilización y lo que menciona ahí, el paciente le refiere un hormigueo, ¿no? Ese es signo que está desarrollando parestesia el paciente, ¿no? Es fácil un síndrome compartimental en esa zona, ¿no?
A ver, en esa pregunta dice, con respecto a la necrosis ósea avascular, secundaria a fractura, señale la respuesta que parezca incorrecta. ¿Ahí cuál creen que es la respuesta? ¿Cuál? ¿La 2? ¿4? Radiográficamente, en los estadios iniciales se observa una osteoporosis del hueso afecto. Dice la incorrecta, ¿no? A veces van a encontrar así signos, ¿no? Eso, bueno, eso tendrían, ahí signos hay un montón, ¿no? El signo de Hawkins es sinónimo el signo de Hawkins es el que se encuentra en astrágalo, ¿no? Ahí la respuesta incorrecta es la 4, ¿no? Vamos a ver las otras, por qué son correctas. El signo de Hawkins, como le mencioné, es un signo de necrosis que se produce en el astrágalo. La gamografía, dice, es una prueba de imagen con alta sensibilidad. Sí, la gamografía es el gold estándar para necrosis ósea. Necrosis ósea vascular, dice, la localización típica en el caso del escafoide es el astrágalo, la cabeza femoral y la cabeza humeral. Esos son los 4 huesos que generalmente presentan necrosis ósea vascular. El quinto, dice, en el caso del escafoides, el fragmento que sufre la necrosis avascular es el proximal. Es otra pregunta de examen, ¿no? En la fractura de escafoides, cuando se produce una fractura en el fragmento proximal, generalmente va necrosis ósea vascular, ¿no? Los sinónimos son osteonecrosis, necrosis aséptica o necrosis ósea isquémica. En el caso, los sitios más frecuentes de necrosis avascular son, como le mencioné, el polo proximal del escafoides del carpo, no del escafoides del tarso. El cuerpo del astrágalo, que genera el signo de Hawkins, que es una radiolucidez en la radiografía. Cabeza femoral y cabeza humeral. La clínica es un diagnóstico diferencial, ¿no? Generalmente el paciente solo presenta un dolor que puede ser atribuido a otras causas. Generalmente es un diagnóstico diferencial, se diagnostica por descarte. Y en la radiografía va a haber un aumento de densidad, ¿no? Y fragmentación de esa zona. Claro, de astrágalo. Signo de Hawkins es necrosis vascular del astrágalo. A ver, ¿cómo dices? A ver, no te había entendido. No, ¿cómo me decías? Ya. No, pero ahí es un signo precoz. Normalmente el signo de Hawkins ya aparece cuando la necrosis ya está avanzada, ¿no? Dime. Ah, ya, claro.
Sí, sí, dime.